Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Con el gusto de saludarlos, les doy la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre Finanzas e Impuestos, con el doctor Sergio Sánchez. Gracias por acompañarnos este martes, como todos los martes, en su programa Entre Finanzas e Impuestos por Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Y bueno, pues hoy es un martes en el que quiero comentarles que deseo estar relajado. Deseo estar relajado en el estricto sentido de no hablar hoy de temas tributarios, de temas de impuestos, porque también en el nombre de Entre Finanzas e Impuestos, pues vale mucho la pena el comentar algunas situaciones financieras y que no obedezcan precisamente a temas de orden, vamos a llamarle público, en el sentido de las finanzas que pudieran existir en el país o en algunas empresas, como la bolsa en donde cotizan estas empresas, o tal vez el desarrollo o evolución económico de algunas otras empresas que, pues, en su día a día logran obtener muchísimos rendimientos, ¿no? Y en consecuencia también hacen que otras personas asuman papeles importantes en cuanto a la obtención de esos recursos. O sea, me refiero a los dividendos, a los intereses. Y yo creo que hoy vale mucho la pena el referirnos a temas de finanzas personales. Algo que seguramente muchas personas hemos perdido de vista en cuanto a poder, tal vez hasta administrarnos. Estamos ya concluyendo un primer mes de un año en donde ha sido muy característico el que después de ya 2 años de pandemia, pues una sociedad siga buscando desarrollarse, teniendo actividades económicas, ante un clima político y económico en este país, sobre todo, muy diferente que el que se pueda vivir seguramente en otras partes del mundo. Pero pues al final creo que nosotros como mexicanos, como ciudadanos, como población de un país con estas características que acabo de mencionar, pues merecemos también tener esa asesoría, ese acercamiento con personas que de alguna manera nos puedan orientar un poco para saber qué hacer. Hoy sabemos que hay muchas economías quebradas y hablo de empresas, hablo de personas, hablo de, pues, el micro y pequeño mediano empresario que desafortunadamente su empresa no pudo sobrevivir a la pandemia. Y esto es grave, esto es muy grave porque al final el desarrollo económico, no solamente de un país, sino de una familia, se está viendo muy afectado. Y bueno, ¿y qué hacemos? Pues las preguntas, desde luego, ha de haber muchísimas por parte de ustedes, público, conocedor e inquieto por el conocimiento, sobre todo el tener una orientación. Y si la orientación financiera puede ser aquella que nos ayude a entender cómo es que podemos ayudarnos también a salir de algún tipo de problema financiero, pues yo les invito a que en este programa pongamos un poquito de atención, porque no les voy a dar una fórmula, no les voy a dar tal vez una cátedra o un seminario de aquellos gurúes financieros que pues tratan también que muchas personas logren evolucionar en su economía, puedan emprender al desarrollo de algún tipo de negocio o actividad. Yo creo que no hay fórmulas, muchas veces depende de uno. Y yo les comento que como
piedra principal o argumento principal o como ustedes quieran llamarle de forma principal, primero contemplemos que no hay imposibles. Eso sí, no hay imposibles. Los imposibles se los ponen las propias personas en sus mentes y se limitan. Y nosotros no debemos ser de este tipo de personas que nos limitemos a este tipo de situaciones en donde finalmente pues no podamos lograr muchas cosas en nuestras vidas. Así que, para empezar, yo creo que tenemos que buscar esa situación en donde los límites, los imposibles, no existen. Ya una vez que hagamos conciencia de esto, bueno, pues yo creo que el primer paso será como yo les he dicho a algunos clientes o algunas personas que se me han acercado a pedir un consejo. Yo no doy consejos, les doy una sugerencia. Y la sugerencia es, vamos a empezar, y lo voy a decir como es, y lo comento, a expulgarnos. A ver, ¿cuánto debes? ¿A quién le debes? Y estoy hablando tal vez de personas o entidades financieras. ¿Y cuánto ganas? Y con estos dos elementos, podríamos empezar tal vez a lo que podrían también pensar en contabilidad, a armar un estado de resultados, ¿sí? ¿Cuánto gano y cuánto gasto? Bueno, hay que tener mucho valor para empezar a hacer esto. Y en esta época en donde debemos tener claro hacia dónde queremos dirigirnos y qué queremos hacer, y después de muchas experiencias seguramente vividas por este tema de la pandemia, pues con este balance, buscar cómo es que podemos empezar a solucionar nuestra propia problemática. Así que, si empezamos con lo que tenemos, cuánto ganamos, pues tendremos ahí un número, una cifra. ¿Cuánto gastamos y en qué lo gastamos? Si tenemos una familia, pues desde luego se tiene que ir este recurso al gasto familiar. Y el gasto familiar podríamos sencillamente pensar que se compone de la luz, el agua, el teléfono, la colegiatura de los niños, la manutención, la hipoteca de la casa, el que tengamos que estar pagando un auto. Y pues estos gastos que podríamos catalogar como principales, a veces resultan en exceso para el ingreso familiar, para el ingreso de una sola persona en una familia, como el proveedor, como el que trabaja. Y bueno, hemos visto que también las parejas hoy en día trabajan para poder sacar adelante a las familias, un hogar, etcétera. Y se juntan los ingresos. Pero bueno, ahorita vamos a referirlo a una sola persona, a un solo ingreso. El trabajo es escaso, las posibilidades también de poder emprender un negocio es complicado. Y entonces, pues en el siguiente bloque continuaremos platicando qué es lo que tenemos que hacer a continuación. No se vayan, quédese con nosotros. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neftalí Martínez, soy consultor en gestión estratégica y quiero invitarlos a acompañarnos todos los miércoles a las 5 de la tarde a través de su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Nuestro programa será Cultura Empresarial, a través de la comunidad croadora, donde solo entre todos lo podemos todo. Quiero invitarlos a platicar con nosotros acerca de modelos de negocio, acerca de pensamiento estratégico, de orientación a resultados y de una cultura empresarial de mejora continua. Con lo que se pueda, hasta que se pueda. El negocio de ser negocio. Creo que a todos nos interesa llegar a este esquema en el cual pasamos del sobrevivir al supervivir. No se lo pierdan. Cultura empresarial, cultura emprendedora a través de Entre Finanzas e Impuestos TV, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Mi nombre es Neftalí Martínez y será un placer
platicar con ustedes acerca de el negocio de ser negocio. Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Cuautitla, represento al Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas, y vamos a estar presentando varios temas en cuanto a adicciones aquí en nuestro canal. Espero que nos acompañen, va a estar muy interesante. Tenemos muchos voceros expertos en adicciones y pues bueno, con el objetivo de evitar el consumo de alcohol y tabaco en niños y adolescentes. No se olviden este canal Entre Finanzas e Impuestos TV todos los sábados a las 3 de la tarde. Hola amigos, bienvenidos a Entre Finanzas e Impuestos TV. Mi nombre es Oscar Reimer, vocero del Consejo de la Comunicación, y estaremos hablando de una campaña muy interesante titulada Pieza Clave, la cual está auspiciada por el Consejo de la Comunicación y en donde estaremos tocando temas acerca de la reactivación económica, el desempleo y otros temas que seguramente serán de tu interés. Nos vemos todos los miércoles a la 1 de la tarde aquí Entre Finanzas e Impuestos TV. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Entre Finanzas e Impuestos. Regresamos. Bien, pues continuando con lo que señalaba en el bloque anterior, vale mucho la pena que ante este breve resumen que vamos a elaborar en cuanto a nuestros ingresos y nuestros gastos, veamos precisamente también qué otros gastos tenemos. Gastos extraordinarios, gastos innecesarios. Yo sé que ha evolucionado mucho la vida de cada una de las personas, los integrantes de la familia, en cuanto a tener ciertas necesidades. Esa evolución en cuanto a las necesidades repercute en los gastos. Y hoy nos hemos vuelto consumidores de absolutamente todos, y sobre todo de marcas. Y esto es también algo muy delicado que debemos entender y atender, porque pues la marca seguramente nada más es el sello distintivo de algo que vestimos o de algo que manejamos o de algo que estamos acostumbrados inclusive a consumir. Pero igual, algo sin marca nos puede dar el mismo satisfactor. Y bueno, pues hay que empezar a identificar con mucho valor, como les he comentado, el total de nuestros ingresos y el total de nuestros gastos. Y bueno, no hemos platicado de las tarjetas de crédito. Estas tarjetas de crédito que en realidad son un peligro para todas las familias mexicanas, para todas las personas en el mundo, y que si no las sabemos manejar también, pues van a representar parte importante de esos gastos que tenemos ya ahí en esta columna por erogar cada mes, ¿sí? Por pagar. Y bueno, ante la situación que estamos viviendo, tenemos que concientizar en qué estamos, como he mencionado, gastando nuestros recursos. A ver, tenemos la hipoteca necesaria para poder tener un lugar donde vivir. Tenemos el carro, bueno, pues ya está pagándose, ya dimos el enganche y las mensualidades, pues es de una cantidad. La luz, el agua, el teléfono. Quisiera tal vez poner en lugar de que si no se esté pagando una hipoteca, se esté pagando una renta. Pero siempre vamos a tener el gasto de la vivienda. Y por otra parte, pues si no hay auto, pues seguramente ocuparemos un medio de transporte. Y si somos una familia de 4 integrantes, pues bueno, hay que buscar que las 4 integrantes se trasladen y seguramente el transporte público, por la inseguridad, resulta insuficiente. ¿Qué sigue? Pues tener que usar automóviles particulares, tal vez como los que se rentan en plataformas, para atender a esa necesidad de transporte. Bueno, fíjense cómo los gastos de alguna manera o pueden ser menores o se pueden ir robusteciendo dependiendo del medio que usemos para ejecutarlos. Así que ya una vez teniendo claro esto, pues vamos a denominar qué son nuestros gastos fijos. Y los gastos variables, pues es un tema, porque los podríamos catalogar en la parte de la diversión, del esparcimiento, la necesidad de comprar ropa,
la necesidad de comprar tal vez enseres como pues una televisión, algún electrodoméstico, o hasta tal vez hoy en día se han creado las necesidades tan falsas como el tener un juego de video. Estas necesidades, desde luego, pues contravienen al gasto que debemos ejecutar de forma tradicional en nuestras familias. Y cuando hay una época de crisis, pues debemos tomar muy en cuenta que no va a ser muy necesario tener que llevarlos a cabo. Porque además no solamente es el consumo de comprar el aparato, sino hay que pagar luz y seguramente hay que pagar hasta tal vez vía internet los créditos o el uso del mismo para poder ejecutarlos. Entonces son gastos innecesarios. Y entonces teniendo esta lista, debemos ir depurando qué es en realidad lo que sí necesitamos. Aquí hay una observación muy importante cuando usamos nuestras tarjetas de crédito. Y yo creo que va a ser también un tema que en otro programa le vamos a dar continuidad para seguir hablando de las finanzas. Pero las tarjetas de crédito, como he mencionado, es un instrumento muy delicado y que debemos considerar y tomarlo mucho en cuenta para no usarlo en el exceso. Las tarjetas de crédito podríamos pensar que sirven, tal vez, desde mi punto de vista, para dos cosas. Uno, para no usar efectivo. Y dos, para usarlas cuando lamentablemente no hay dinero. Y esa es la parte más grave, porque las empieza a usar uno y entonces viene el endeudamiento. Viene el que uno no se ponga un límite para poder ocuparlas, porque ya para todo anda uno pasando la tarjeta y se van acumulando esos cargos que al final de mes va a ser un tema pagar tanto dinero que se ha usado en consumos. Y bueno, lo peor sería que se usaran en consumos, pues quisiera llamarles como intangibles, como el tener que pagar el café, el restaurante, los alimentos de la propia casa, de la familia, y que aparte decidamos ponerlos a meses sin intereses. Vean nada más qué situación tan grave en la que nos empezamos a enfrentar al momento de llevar gastos que pues no van a ser como tal vez bienes duraderos o necesarios para nuestras familias. Y de ahí la importancia que debemos darle al uso de las tarjetas de crédito. Bueno, ya que tenemos identificado esto, ¿qué tal si les digo, híjole, pues no nada más es una sola tarjeta, sino son dos tarjetas? Y no nada más es la hipoteca, ni el pago del financiamiento del carro, sino que el préstamo. Y si a eso le sumamos la colegiatura de los niños, y si a eso le sumamos que el viaje que efectuamos y que todavía lo debemos, y estamos pensando en el siguiente viaje. Señores, pongamos los pies en la tierra. Señoras y señores, pongamos los pies en la tierra. Necesitamos precisamente crear ese balance, ese estado de resultados donde veamos cuánto ganamos y cuánto estamos gastando, cuánto debemos. Y en ese debemos, si involucramos a las tarjetas, hay algo extra, los intereses. Entonces, esta situación no es tan fácil como para poder no hacer conciencia de cómo es que vamos a resolver una problemática económica que hoy en día es difícil y que debemos estar muy conscientes de que el día de mañana pueda significar otro tipo de situación para nosotros, para nuestras familias, y luego el empleo tan escaso. Imagínense. Volvemos en un momento, vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando de esta situación en donde tenemos que aceptar nuestros ingresos y nuestro endeudamiento. No se vayan. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Hola a todos,
amigos, los saludo. Mi nombre es Úrsula Kate. Quiero invitarte a que me acompañes todos los sábados a las 11 a.m. en mi programa Un Espacio para Mentes Positivas, en donde aprenderemos a cómo incrementar tu autoestima. Hablaremos un poco de la ley de atracción y también qué tipo de mentalidad debes de tener para tener éxito y atraer el dinero a tu vida. Vamos a cambiar tu mente de una mente pobre a una mente rica. Sí, te invito a que me acompañes este y todos los sábados en Un Espacio para Mentes Positivas. ¿Cómo están? Soy Hamlet González y los días lunes de cada semana a las 10 de la mañana tendremos un nuevo programa que se llamará Hablando Derecho y se producirá en Entre Finanzas e Impuestos TV, donde platicaremos de una forma muy clara, sencilla, práctica y divertida de lo que sucede en materia jurídica en México y también en materia fiscal, donde pues discutiremos y intercambiaremos ideas de lo que realmente pasa en el México del siglo XXI. No se lo pierdan los lunes a las 10 de la mañana, Hablando Derecho con Hamlet González. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neftalí Martínez, soy consultor en gestión estratégica y quiero invitarlos a acompañarnos todos los miércoles a las 5 de la tarde a través de su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Nuestro programa será Cultura Empresarial, a través de la comunidad croadora, donde solo entre todos lo podemos todo. Quiero invitarlos a platicar con nosotros acerca de modelos de negocio, acerca de pensamiento estratégico, de orientación a resultados y de una cultura empresarial de mejora continua, con lo que se pueda hasta que se pueda. El negocio de ser negocio. Creo que a todos nos interesa llegar a este esquema en el cual pasamos del sobrevivir al supervivir. No se lo pierdan. Cultura empresarial, cultura emprendedora a través de Entre Finanzas e Impuestos TV, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Mi nombre es Neftalí Martínez y será un placer platicar con ustedes acerca de el negocio de ser negocio. Hola, hola, ¿qué tal, familia? Me da muchísimo gusto saludarlos e invitarlos a que nos acompañen Entre Finanzas e Impuestos TV a disfrutar de Magañísimo. Magañísimo será el show de espectáculos que presentaremos todos los sábados para ustedes en punto de la 1 de la tarde y espero que nos hagan el favor de acompañarnos porque tendremos para ustedes preparados entrevistas, reportajes, muchísimo chisme y por supuesto noticias de actualidad en la farándula, la hispanoamericana. Luego entonces los esperamos en este canal, Entre Finanzas e Impuestos TV, Magañísimo para ustedes con lo mejor de la farándula y los espectáculos los sábados a la 1 de la tarde. Los esperamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Entre Finanzas e Impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Pues hemos ya dado un gran paso en el sentido de poder aceptar nuestros ingresos, reconocer nuestras deudas y luego empezar a identificar cómo es que vamos a pagar todo lo que debemos. Yo sé que no nos va a alcanzar y el resultado va a ser negativo y que finalmente nos estamos enfrentando a una crisis económica, familiar o personal y que debemos empezar a llevar a cabo ajustes para poder solucionarnos nosotros mismos ese problema y no acudir a otras instancias como los créditos u otras tarjetas de crédito que nos permitan tener esa liquidez que ahora no tenemos. Entonces, pues vamos a identificar estos gastos y a empezar a hacer reducción de los mismos en primer lugar. ¿Qué son los gastos necesarios y qué son los gastos innecesarios que debemos ejecutar en nuestra familia, en nuestro día a día? Y una vez teniendo estos gastos identificados, pues eliminarlos, considerarlos como innecesarios. Finalmente, creo que podemos sobrevivir si tenemos también la posibilidad de seguir ejecutando nuestro gasto familiar y sobre todo el que como familia podamos apoyarnos también en que esos gastos no signifiquen para nosotros otro tipo de situaciones en donde se puedan crear problemas. Ya considerando entonces esta situación, pues vale mucho la pena que continuemos identificando entonces los gastos innecesarios, los gastos necesarios, estrictamente indispensables, como dirían las leyes cuando uno va a pagar impuestos. Pero
en esta ocasión, pues como se trata de que ahorremos un poco y optimicemos el recurso para poder salir adelante con deudas que puedan ser más caras, y me refiero al pago de tarjetas de crédito, pues bueno, ya depurando, hayamos quitado esas deudas innecesarias, esos gastos innecesarios, y posteriormente nos limitemos a atender los primordiales. Cuando tengamos esa parte muy bien asegurada y que sepamos que no podemos hacer reducción alguna al respecto, pues vamos a continuar ahora con el tema de las tarjetas de crédito. El tema tal vez hasta de créditos que tengamos y que nos cuesten intereses cada mes. A esto nos vamos a referir porque finalmente su costo viene en aumento cada mes si no atendemos a pagar tal vez la mensualidad mínima requerida en el plazo establecido. Así que vamos a buscar de esta manera que identifiquemos cada uno de estos créditos en cuanto a su tiempo y costo para que hagamos un ejercicio en donde sepamos cuánto dinero podemos encaminar a ir solventando cada una de estas tarjetas, cada uno de estos créditos, que se van a convertir en una bola de nieve si no los atendemos, y que si estamos pagando los mínimos, también va a ser otro problema, porque no vamos a salir adelante en cuanto al pago de esa deuda en su totalidad. Pagar los mínimos en una tarjeta de crédito nada más es estar dando una larga agonía a los créditos que tenemos contratados y que nos estamos ahogando también, porque pues simplemente estamos pagando más de intereses que el capital que nos requiere la institución financiera. Siendo así y teniendo ese valor para empezar a dejar en primer lugar de usar las tarjetas de crédito, pues empecemos a pagarlas y empecemos a pagar aquel crédito que nos pueda resultar más caro. Hoy en día, por las tasas de interés, tenemos créditos que cuestan hasta el 100% de interés anual, ¿sí? Entonces, que esta situación no sea parte de lo que nos vaya a nosotros a ahogar y en un momento a crear un conflicto económico mayor, porque recuerden que también tenemos a que los bancos van a querer cobrar su deuda, y cuando no quieren cobrar la deuda, vienen los despachos de cobranza extrajudicial, y estas entidades, estas personas, desafortunadamente tienen unos modos y unas formas de cobrar, pues, no deseables para nadie. Y desde luego, pues cuando tienen en sus manos las carteras de los clientes morosos, pues hacen todo lo imposible por acosarlos, por intimidarlos, para que paguen. Así que, por favor, busque usted la forma de llevar a cabo esos pagos de forma rápida también, en el menor tiempo posible, pero ya he mencionado y no debe olvidar, primero apartar el gasto primordial, ¿sí? La hipoteca, la renta, el pago de los servicios, etcétera. Lo que hemos ya llevado en gasto, que pueda ser innecesario, lo depuramos, y ahora trabajar con las tarjetas de crédito. Y que ubiquemos precisamente cuáles son las que nos están costando más dinero, más recurso, y que nos están impidiendo sobre todo el que nuestra economía sea un poco más líquida. Siendo así, pues yo creo que vale mucho la pena que entendamos también que con este primer paso que estamos dando, vamos a ir, si lo quieren llamar así, yo lo voy a llamar así, discúlpenme, como reeducándonos, para que evitemos en un momento dado volver a caer en esto. Hay algo muy importante que también yo creo que vale mucho la pena señalar, ya que ahora estamos empezando a administrar nuestros recursos. Si ya empezamos a pagar una tarjeta y otra tarjeta y otra tarjeta, el dinero que nos pueda quedar como en exceso, porque no va a ser un exceso o sobrante, ¿qué les parece si lo vamos a empezar a ahorrar? Y empecemos a ahorrarlo, porque también no sabemos en qué otro momento se presente una crisis como la que estamos viviendo, ya sea sanitaria o económica. Y también les puedo decir, seguramente muchas familias no tienen seguros de gastos médicos. Yo creo que también vale mucho la pena que pensemos en este tipo de inversiones, en donde
podamos asegurar la salud de nuestra familia y sobre todo la salud de la persona que está llevando a cabo pues las actividades económicas para que la familia se mantenga. Este pequeño ahorro que se va a ir dando puede servir para eso. Y si ya tenemos un seguro de gastos médicos, busquemos que ese ahorro también sirva para emergencias. Emergencias que ojalá y no sucedan en nuestras familias, porque cuando suceden, entonces nos vamos a enfrentar a otro tipo de situaciones que lamentablemente puedan ser catastróficas. Así que yo creo que en este primer acercamiento de finanzas personales, ante una crisis económica que estamos viviendo en un país por el desempleo, por temas políticos, por temas sanitarios, etcétera, vayamos nosotros tomando conciencia de qué es lo que podemos hacer como personas, como ciudadanos, y que en este espacio de Entre Finanzas e Impuestos, hoy, pues prácticamente quise tocar este tema un poco más relajado y que deseo sea de vital importancia para ustedes en el desarrollo de sus actividades, de sus vidas. Y bueno, pues ya tendremos más programas de estos. Créanme que van a estar muy interesantes. Yo los invito a que no dejen de participar por medio de nuestras redes sociales en este su programa Entre Finanzas e Impuestos, así como en las redes sociales del propio canal, Entre Finanzas e Impuestos TV. Les invito a que el próximo martes me acompañen en este programa, en este espacio, y los espero. No se olviden, público conocedor e inquieto por el conocimiento. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.